بیا باد نوم پخلوان اخلام اوه زده ببول دروازه شړلایما اوه دا پاس اسمان سے داسې شینده اوه داسې مې زړه در پسې شینده و بچوینا اوه Y hay algo que no es teoría, pero realmente una constatación, que el tema de los refugiados no es para mí no es un tema polémico, no hay lugar para polémica. Un refugiado es un hecho. Y el único tema, el único debate es cómo se hace con este hecho. ¿Cómo ve el inmigrante antes de hacer el tránsito migratorio al país de origen, ¿no? Era una cosa que además me guiaba mucho en el trabajo de día a día, ¿no? La sociedad occidental es responsable de esto que estamos fabricando, porque yo creo que es una fabricación. No es solo lo que dije antes, las políticas de explotación que se hace de aquellos países, mantener dictadores, explotación, que hace que sus pueblos estén tan maltratados, sino que también alimentamos que somos el paraíso. Pero en aquellos años en la prensa veíamos cómo nos invadían, entre comillas, pateras, o sea, embarcaciones frágiles, cruzando el Mediterráneo, saltando la valla en condiciones absolutamente precarias. Y entonces se presentaba a los inmigrantes como la invasión que venía de África. Entonces, claro, esto va generando un imaginario colectivo de que nos invaden los africanos. En este momento, año 17, está el problema de los refugiados de guerra, que se agrega a esta situación que está viviendo Europa, desde refugiados de guerra y los inmigrantes que vienen de África. Las representaciones colectivas hoy en Europa no son muy buenas y eso le da, tiene como consecuencia que es inseguro, que el mundo, porque por ejemplo en Francia los niños, mismo si no tienes papeles, mismo si no tienes nada, cuando llega un niño que tiene menos de 16 años, tiene que ir a la escuela, aunque viva en la calle, normalmente tiene que ir a la escuela. Pero eso es teórico, porque en realidad, como las representaciones son un poco negativas, pues se hace problemas a las personas. Estresores que vive un emigrante es la soledad, es el fracaso del proyecto inmigratorio, es decir, evidentemente se viene con grandes expectativas y si estas expectativas no se cumplen, que en la mayoría de los casos esto no se cumple porque son expectativas que han sido alimentadas por mucha fantasía, con gran irrealidad, es muy difícil de encajar este fracaso y más si tienen que retornar al país de origen. Muchos prefieren mantenerse en situaciones límites en los lugares donde han llegado que volver al país de origen. Esto también era otro foco de sufrimiento, porque claro, tú llegas a España en teoría porque alguien te ha ayudado a llegar hasta aquí, te han pagado el viaje, que son caros, te han pagado las vías de acceso que sean, y la gente que está allí, que está aquí se da cuenta de que no tiene acceso a prestaciones, de que ha de pasar 3 años medio tirado, pero la gente que está allí dices que ya está bien, es que nos has dejado abandonados, ¿no? Y esto es otra vía de sufrimiento, que quizá donde repercute más en estos chicos, que ahora se les ha puesto un nombre de
MENA, de menores migrantes no acompañados, con esta etiqueta. Pero yo recuerdo que en aquel tiempo, que no tenían todavía esta etiqueta, pero un caso de psicosis ligado a esta situación, si no podían entrar en vínculo con alguna asociación, con alguien que más o menos les pudiera dar una cierta protección, su situación quedaba muy precaria, ¿no? Y luego, pero claro, seguía estando este interés, es que tengo que mandar dinero a mi país, tengo que mandar no sé qué, un poco por el poder decir yo he triunfado en Europa, y evidentemente no habían triunfado. Si no, lo que pasa en los viajes es que los niños van a perder la casa, el idioma, la religión, los amigos, los abuelos, la familia, todo eso. Entonces van a pasar cada día en un sitio diferente, van a percibir el hecho que hay inseguridad, algunos toman el avión, pero mismo cuando tomas el avión estás arrancado, ¿no? Y el otro concepto que nos ha encuadrado a todos y que de hecho ha sido el que ha movido más literatura es la noción de duelo, ¿no? Claro, ¿qué pasa a nivel psicológico cuando alguien ha perdido los referentes, ¿no? Aquí hubo un psiquiatra, se llama Joseba Chotegui, había sido también profesor mío, que había hablado de 7 duelos migratorios, y que luego lo articuló en una propuesta que vino a llamarse el síndrome de Ulises. Identifica el síndrome de Ulises como una situación de estrés crónica y múltiple que tiene sus efectos psicológicos importantes. Él ha identificado como 7 duelos que la inmigración supone 7 diferentes pérdidas. La familia, el grupo social, el estatus social, la tierra, los riesgos, lo que supone el riesgo de la emigración, el traslado del viaje del lugar de origen al lugar de llegada, la lengua, la cultura. Es decir, es una sucesión de pérdidas que si el grupo, la sociedad que lo recibe, no está atenta a poder ayudar a elaborar esto, entonces evidentemente esto genera unas dificultades psicológicas y somáticas importantísimas que perdurarán en el tiempo, ¿m? Y que se traslada evidentemente a los hijos. En algunas, claro, de lo que veía, no tanto de hacer un diagnóstico, porque sí que veías gente en psicosis, es decir, que desarrollaba, no sé si de hecho hay estudios que tienen que ver con esta inseguridad y esta vulnerabilidad jurídica, que lo han relacionado de manera bastante clara con la esquizofrenia. Y han cruzado toda Europa hasta llegar a Francia, y cuando llegaron a Francia la madre perdió, estaba muy triste porque sabía todo lo que había dejado en Siria, pero por eso la he visto yo, porque estaba muy triste y ya no podía soportar la vida. Pero en todo el camino que duró 5 meses, el camino entre Siria y París, donde vivieron muchas cosas difíciles, la madre inventó historias para los niños todos los días. Todos los días inventaba 2 o 3 historias y le contaba la historia a los niños. Y los niños, la principal ocupación de los niños era de esperar cómo la historia iba a seguir, ¿no? Yo cuando me contó eso digo, pero es increíble, ¿no? Con lo que ha hecho en este camino, y ahora llegar a Francia se pierde la capacidad, ya no puede más. Se acuerda que ha perdido a su madre, que no ha podido enterrar a su madre, se acuerda de cosas muy difíciles y está triste, ¿no? Pero en todo el camino
Y entonces los niños estaban como tranquilos, ¿no? Ellos no, habían vivido el viaje de manera muy dulce, porque esta madre es como si el cuerpo de la madre y la historia de las madres habían permitido como una cuna, como una burbuja, ¿no? Luego el problema de las mafias y las situaciones tan infrahumanas en que los emigrantes africanos y refugiados sufren hasta llegar al lugar de acogida. Cosas sorprendentes, ¿eh? Por ejemplo, alguien de segundo, que había estudiado segundo de geografía e historia en Senegal, le pregunto, ostras, ¿qué hacías en esta barca? ¿No? Un poco, mira, lo que hacíamos todos, nos vimos engañados, nos dijeron ahora cogemos esta barca y luego bueno, cogeremos otra más grande, y esta más grande no vino en ningún momento, ¿no? El otro punto es la representación de la muerte. Ustedes saben que los niños normalmente, en la vida de cada día, hasta los 5 o 6 años no tienen una representación del hecho que la muerte es para siempre, irreversible, ¿no? La muerte nunca más, no solo está en el cielo, pero nunca más volverá aquí. No solo está en ahí, la persona la abuela que se ha muerto está ahí, pero nunca más volveré a estar con ellas, ¿no? Este nunca más es algo que normalmente cuando la vida es un poco tranquila, hasta los 5 o 6 años no tienes realmente la experiencia de nunca más. El miedo, una cosa es un miedo puntual y otra es la situación permanente de miedo crónico, no un miedo psicológico, sino al miedo del riesgo de la propia vida, ¿no? de maltrato, de muerte, de las condiciones tan infrahumanas con que se desplazan esta gente. Pero los niños de refugiados sí, porque ellos la muerte la han visto, porque antes de salir uno ha desaparecido, el otro ya no está, el que fue a la guerra no ha vuelto, y eso. Entonces esos niños, aunque son muy pequeñitos, van a tener esto de yo sé lo que es nunca más, y cuando los adultos me dicen que sí, que se ha ido, pero que va a volver, ya no los creo. Y luego veías gente que había podido, era sorprendente, pero había podido integrar la experiencia terrible, contándotela con todo el horror, que supongo que tiene que ver con la edad de la persona, con las experiencias previas de la persona, pero que realmente había encontrado palabras, que yo pienso que era lo importante para describir esa situación de horror que a quien la escucha pues le deja como bastante atónito, ¿no? Y entonces hay esta isla Mayotte en el Océano Indio, al lado de África, cerca de otra isla que forma parte del mismo conjunto de islas que se llaman las Comores, no sé cómo se dice en español, y hay otra isla al lado que se llama Anjouan. Y desde siempre la gente viajaba entre las islas normalmente, ¿no? En 95 de repente cuando los franceses dicen no, para pasar de Anjouan hasta Mayotte se necesita un visa. Y entonces nadie pasa. Y entonces sí, para pasar se pasa con barcos muy fácil, un mar no tan largo entre las dos islas, ¿no? Y diariamente hay gente que intenta pasar por barco. Y de hecho en Mayotte hay mucha
concentración de población, ¿no? Una densidad muy alta. Y porque más gente diariamente, ¿no? Y para impedir eso, pues no conozco el tema, pero hay un problema de sin papeles también. Hay gente que llega, pero no documentados, etcétera. Bueno, y hay todos que se impide llegar. ¿Y cómo hacen para impedir? Entonces los barcos salen no de día, pero de noche, para que no los vean, ¿no? Y fue cantado en esta silla hace 2 meses por un, no sé si especialista, que ha escrito un libro que ya fue publicado y vamos a publicar de nuevo. Y entonces diariamente, cada noche, la policía, lo que se llama la PAF, la policía del aire y de las fronteras, está en barcos rápidos, ¿no? Con un motor importante. Y miran de noche con gemelas no sé cómo se dice, infrarroja, ¿no? Y ven al barco de clandestinos. Entonces encienden el motor, van, no en el barco, al lado, para hacer olas, y así diariamente se mueren. Y se sabe eso porque Macron hace poco ha hecho un chiste con eso. Ja, 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 en el mar de Mayotte hay más cadáveres que pescado, ja, ja, ja. Entonces él personalmente sabe. La manera más usual de hablar de los inmigrantes es olas de inmigración, invasión, y esto de alguna manera cala en el subconsciente de la sociedad que recibe esta idea de invasor. Y hay un uso electoral muy evidente cuando se coloca al inmigrante como la causa de las dificultades económicas que estamos viviendo en España. Y hay un uso electoral flagrante y evidente, ¿no? Un candidato decía, es por culpa de los inmigrantes que nos vienen a robar y alterar nuestro modo de vida. Entonces el inmigrante en principio está demonizado. Está indemonizado y que en épocas de crisis es el chivo expiatorio de la crisis. No tenemos trabajo porque hay inmigrantes. Y nadie quiere trabajar en este país. No es que no hay trabajo, no queremos trabajar. Que no es la idea de la vida que tenemos. El inmigrante viene a subsistir para alcanzar una situación de estabilidad. Que en este periodo de tiempo tenga que tragar con múltiples cosas, pues bueno, como yo, como cualquier otro, ¿no? Cuando empezamos con los trabajos que tienen que ver con nuestras carreras o cualquier otra historia. Pero de ahí a inferir que realmente los trabajos que se le ajustan son estos de menor calidad, pues esto es un absurdo, ¿no? El inmigrante del Cono Sur, chilenos, argentinos, uruguayos, brasileros, que generalmente es la clase media, que viene con otras herramientas para hacer frente a la inmigración. La ventaja que tenía la persona que venía de América Latina era el idioma, ¿no? Al tener un idioma con el que podía tranquilamente moverse aquí en Cataluña, porque el tema del castellano nunca ha sido un problema. Políticamente podrás escuchar muchas cosas, pero nunca ha supuesto un problema. Me he encontrado con algunos que le retenían en el aeropuerto porque no estaba claro con quién iban a ir, o si llevaban un acta notarial no quedaba clara, pero era ocasional. La mayoría de la gente llegaba en avión. Cuando no llegaban en España, llegaban a través de Ámsterdam. Para Ámsterdam era un punto de entrada importante.
El africano generalmente son chicos, hombres jóvenes, africanos, que emigran para mantener a sus familias allá y que evidentemente lo explotan con trabajo ilegal, mal pagados, etc. La cuestión laboral, el tema del servicio doméstico, el servicio doméstico permitió a muchas mujeres latinoamericanas que quizá con las mujeres marroquíes o con las mujeres africanas era más complicado. Otra cosa es el inmigrante centroamericano, hondureños, salvadoreños, que generalmente son sobre todo mujeres que se hacen cargo de los trabajos domésticos. A Francia sin papeles, normalmente te tienen que poner en un hogar, te tienen que dar, porque eres niño, te tienen que dar protección. Y te tienen, si tienes menos de 16 años, te tienen que permitir ir a la escuela, ¿no? Lo que pasa es que se da tantas condiciones a eso que, por ejemplo, la condición de la edad, saber si realmente el niño tiene menos de 18 años o menos de 16, porque son cosas diferentes. Y si no, no los vamos a poner en el mismo sitio, ¿no? Entonces, lo que dicen los voluntarios que ayudan a esos niños y los profesionales lo dicen también, es que toda la energía está puesto en a ver si tiene 18 años, a ver si tiene 16. Tenemos radiografías, se pueden hacer radiografías, pero radiografías a más o menos, pero se utiliza como si fuera la verdad absoluta, y lo que no es, pero se utiliza mucha energía para saber si sí o no tienen 18 años, en vez de ayudarles, ¿no? Y los voluntarios o los profesionales, ellos están entre los dos, porque ellos ven bien que lo más importante es no saber si tiene 18 menos 6 meses o 18 más 2 meses, porque de todas maneras es la misma cosa, ¿no? Sigue siendo un niño o alguien que necesita protección. El voluntario que va a los campos de refugiados con el ideal de ayudar al prójimo, en situaciones absolutamente difíciles, como tú dices, el impacto emocional de estas situaciones es tremendo, y vienen, como se dice, burnout, quemados, destrozados emocionalmente, y hay asociaciones de voluntarios que envían y son cambiados cada 3 meses para poder hacer este trabajo, porque ellos están en contacto directo con la muerte, con la enfermedad, con las condiciones precarias, con la impotencia que supone toda esta situación que poco pueden resolver. Es decir, yo creo que aprender es como una pérdida de la inocencia en que uno cree que los seres humanos somos todos solidarios. Y yo creo que esto te muestra que no es así. El aspecto destructivo del ser humano se evidencia, se hace tan flagrante en estas situaciones de cómo explotan, maltratan, abusan un ser humano de otro ser humano. Esto no pasa en el reino animal. Es decir, creo que despiertas
de un sueño, yo creo, naif, inocente, y te das de cara con los aspectos destructivos del alma humana. زکوتره پر جگو جگو ورونو واړه ګلې مالا حوال د نازولې جنان راوړه مالا حوال د نازولې جنان راوړه اوهو د پاس اسمان سے داسې شینده اوهو داسې مزړه در پسې شینده او بچوینا اوهو مسافر مو وجنې خاونده اوهو چرته به زړه کې ارمان پاتې وي مینا اوهو د ما په د فرانس کې څه دي اوهو د خپل قبلې د پاره زه راغلی یمه کېږده قدم په سر زما واخله صنم خبر زما ای واخله صنم خبر زما له غوږ نیولو مو یو جهان تشکر